Bien, hermanos, recuerden que estamos tratando en la serie expositiva de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y aquí nos encontramos en una sección muy importante que es el texto clave de toda la carta, y quiero, hermanos, que no pierdan de atención, porque Pablo desea de impactar y grabar mucho en la mente de Timoteo lo que esas palabras tienen que decirlo a él y obviamente a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros en nuestro tiempo. Y hermanos, podemos decir que cuando el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el último día de la gran fiesta, es decir, la fiesta de los tabernáculos, hizo una solemne declaración acerca de lo que es el cristianismo. Y es precisamente lo conecto con lo que Pablo está diciendo en esta sección de la carta de Timoteo. En Juan 7:38 el Señor hizo esta declaración: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y en la oración sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos también una declaración similar en el versículo 3. Y él dice: y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Estas declaraciones del mismo Señor Jesucristo nos permiten ver algo muy claro, y a su vez algo que reviste de mucha importancia para nosotros. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe, no solamente su persona, sino su obra. Él es el núcleo de nuestra vida y debe ser el centro de nuestra vida. No podemos ser cristianos, escuche bien eso, no podemos ser cristianos si no tenemos un conocimiento personal con Él como nuestro Señor y Salvador. Es necesario, para profesar que somos cristianos, haber experimentado esa relación personal con Cristo por medio de su palabra, por medio de esa escritura. No podemos conocer a Cristo a menos que conozcamos la escritura y a menos que el Padre nos abra el entendimiento para conocerlo a Él. Por eso alguien dijo con mucha precisión: el cristianismo es la única religión en el mundo que descansa sobre la persona de su fundador. El maometano puede ser un fiel maometano independientemente de Mahoma. El budismo puede ser leal a Buda sin saber nada de Buda. Pero con el cristianismo no sucede lo mismo. El cristianismo está tan indisolublemente unido a Cristo que nuestra visión de la persona de Cristo implica y determina nuestra visión del cristianismo. La relación que hay entre Jesucristo y el cristianismo difiere totalmente de la relación que existe entre los fundadores y las religiones y filosofías que llevan su nombre. El platonismo, por ejemplo, puede definirse como el método de pensamiento filosófico de Platón. El maometismo como la creencia de la revelación concedida a Mahoma. El budismo como la lealtad a los principios enunciados por Buda. Pero el cristianismo es en esencia la adhesión a la persona de Jesucristo. Hay una unión en Cristo que todos los creyentes tienen y han experimentado. Cristo fue quien dejó su gloria celestial y descendió al mundo para redimir al pueblo que su Padre le entregó. Cristo fue quien se hizo carne para ser uno como nosotros y ser nuestro representante ante Dios, pero sin pecado. Cristo fue quien sufrió injustamente para compadecerse de nuestras debilidades. Cristo fue quien obedeció perfectamente nuestro lugar cuando nosotros no podíamos obedecer la ley perfectamente. Cristo es nuestra justicia para que por la fe la justicia fuera imputada a nosotros y pudiéramos entrar al cielo. Cristo fue quien murió y vertió su sangre para recibir el castigo que nuestros pecados merecían para que nosotros no fuéramos al infierno. Y por eso dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cristo es quien recibió la condenación que justamente merecíamos. Cristo fue quien pasó la prueba como que el primer Adán no pudo pasar, para darnos el reposo para nuestras obras. Cristo fue quien venció el enemigo de nuestras almas, a la muerte, al pecado, que su victoria fuera nuestra victoria.
Cristo fue quien resucitó en gloria para que nosotros también resucitásemos en gloria. Cristo fue quien ascendió a los cielos para ser nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros para ser nuestro abogado. Cristo nos ha prometido acompañarnos todos los días para consolarnos, para fortalecernos y para afirmarnos hasta el fin del mundo. Cristo nos ha prometido que vendrá por segunda vez para darnos una ciertísima esperanza. Cristo es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Cristo es la gracia, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro todo. Y si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, aunque tengamos todo en este mundo. Esta es la realidad del cristianismo. Para el cristiano, Cristo lo es todo. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Estas son las declaraciones que el apóstol precisamente hace en la carta de Colosenses 3:4, que decía: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en Colosenses 3:4. Y en Gálatas 2:20 dice algo similar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ese es el clamor que brota del corazón transformado de un cristiano. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros fuimos salvados, hermanos, para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha sido dado a todos los creyentes precisamente para conformarnos más y más a esa imagen. Por eso cuando Pablo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, se está refiriendo al carácter de Cristo en nosotros. Es decir, todas aquellas cosas que no se parecen a Cristo deben ser mortificadas y arrancadas, y todas virtudes que son de Cristo deben ser cultivadas en nuestro corazón. El Espíritu Santo, en su obra de santificación, está formando en nosotros, el creyente, esas cualidades que únicamente pertenecen a Cristo, pero también nos ayuda no solamente a cultivar esas virtudes, sino a darle muerte a los deseos de la carne. Recuerden, hermanos, que un cristiano ya no vive en la carne, sino en el Espíritu. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Y esto es exactamente lo que vamos a estudiar en esta mañana. Recuerden, hermanos, que en el sermón anterior, la intención de Pablo era que Timoteo le quedara muy grabado en su mente, en su corazón, la naturaleza de lo que es la iglesia. Y no solamente eso. Él quería que supiera cuál era el corazón de la misión de la iglesia. Él estaba preocupado porque la iglesia que él estaba pastoreando, la iglesia de Éfeso, fuera corregida y fuera enseñada y fuera transmitido este mensaje. Y eso le enseña a Timoteo y le dice a Timoteo, la iglesia, ¿sabes qué es, Timoteo? La iglesia es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios manifiesta su gloria, su morada, en contraste con los ídolos o los templos paganos muertos. Pablo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y la misión de esta iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Después de hablar del carácter de la iglesia, él pasa a hablar de la misión, del corazón de la misión. La iglesia es columna, baluarte y sostén de la verdad. Debemos proclamar la verdad, debemos defender la verdad, debemos vivir la verdad. Y la solemne responsabilidad de la iglesia es sostener sólida, firme, inquebrantablemente la verdad que es la palabra de Dios. La iglesia no inventa la verdad ni la altera a su propia conveniencia. Así que después de que el apóstol Pablo se haya enfocado en la naturaleza y la misión de la iglesia, ahora en el versículo que vamos a estudiar hoy, solamente vamos a dedicarnos al versículo 16, se va a enfocar en el mensaje. Entonces Pablo ya nos ha dicho lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace, defender y proclamar la verdad. Lo que es que la iglesia es la casa de Dios, el templo o el santuario del Dios viviente, pero también dice que la misión es defender y proclamar la verdad. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje esencial que la iglesia debe defender y proclamar? Bueno, la respuesta nos la da Pablo en el versículo 16, el mensaje de Jesucristo. Ese es el corazón. Hermanos, toda la escritura
nos está hablando de una sola persona, Jesucristo. Por eso nuestra enseñanza la titularemos El corazón del mensaje de la iglesia. O, noten lo que estoy diciendo, el corazón del mensaje. El mensaje es mucho más amplio, pero hoy vamos a centrarnos en el corazón de todo ese amplio mensaje. Solamente vamos a hablar del corazón. Volvamos al texto otra vez en el versículo 16. Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el corazón de lo que enseñamos y predicamos. Y para el desarrollo de esta enseñanza lo haremos bajo dos encabezados. Primeramente vamos a mirar el carácter esencial de este mensaje, el carácter de este mensaje esencial de la verdad. Y en segundo lugar vamos a ver el contenido de este mensaje esencial. Hoy solamente, por motivos de tiempo, voy a tratar solamente el carácter de este mensaje esencial. Voy a hablar solamente del carácter. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar del contenido de este mensaje esencial de la verdad. Pero hoy solamente quiero dedicarme al carácter de este mensaje esencial. Pablo comienza sus palabras diciendo en ese versículo, indiscutible es grande, es el misterio de la piedad. Y la palabra de Dios, hermanos, es un inagotable almacén de verdad espiritual. Hay muchas riquezas y profundidades que nosotros terminaremos esta vida y no alcanzaremos en esta vida a dimensionar y a conocer todo lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. La iglesia es grande porque grande es exaltada su cabeza, que es Jesucristo. Y por cuanto todo lo que sigue en el versículo 16 se refiere a Él, es claro que la expresión el misterio de la piedad se refiere a Cristo. Cuando ahí habla Pablo del misterio de la piedad, se está refiriendo a una sola persona, al Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al carácter de este mensaje esencial de la verdad que la iglesia defiende y proclama, lo primero que debemos indicar es que es un mensaje que solo puede conocerse por revelación directa de Dios. El primer punto que yo deseo hablar, como estamos hablando del punto aquí, del carácter de este mensaje esencial, la primera cualidad que podemos señalar es que es un mensaje que solo puede conocerse por revelación directa de Dios. Hermanos, ningún hombre podrá conocer el mensaje esencial de la verdad si Dios directamente no se lo revele. Recuerden que la palabra misterio era una verdad sagrada oculta que es revelada en el Nuevo Testamento. No es que no se haya hablado, el problema es que esa verdad no se había manifestado y se había hecho clara. Por ejemplo, Cristo en el Antiguo Testamento y la iglesia ciertamente era un misterio. ¿Se habían hablado de la iglesia y de Cristo? Sí, pero ahora se ha manifestado y ese misterio ya fue revelado. En otras palabras, son verdades sagradas que no podían conocerse a menos que Dios se las revele. El hombre, aunque conoce por medio de la creación la realidad de que Dios existe, hermano, por eso es que no hay ateos, porque sabemos que todo hombre sabe que hay un ser supremo que es creador de los cielos y la tierra. Por eso dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el hombre, aunque conoce por medio de la creación la realidad de que Dios existe, de que Dios es, él desconoce el carácter de Dios, que Dios es santo, justo y soberano, que castiga el pecado. Él también desconoce cómo es Dios, que es Dios trino, y todo lo que desconoce a no ser que Dios se lo revele. En otras palabras, hermanos, el hombre puede conocer a Dios únicamente hasta donde Dios se hace conocer. Podríamos decir así que sin revelación el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. Ahora yo vuelvo y reitero, todos los hombres conocen a Dios. Hay dos fuentes de revelación, una natural y otra especial. Por la creación todos los hombres saben que hay un ser supremo, pero no conocen el carácter de ese ser supremo. Solamente se conoce a través de las escrituras. Ahora, no obstante, Dios se ha revelado objetivamente, pero no es la razón humana la que descubre a Dios. Hay personas que dicen, yo encontré a Dios. No, Dios no, nosotros nunca encontramos. Él mismo sale de las tinieblas a la luz y Él mismo se revela a nosotros.
Si todos los hombres saben que existe, que hay un Dios, es porque Él mismo se ha revelado, no porque el hombre lo ha descubierto o Él ha salido en la investigación o en la indagación a descubrirlo. No, es Dios mismo quien se ha dado a conocer. De hecho, cuando los hombres estén delante del juicio en el último día, ninguno tendrá excusa porque todos le conocerán. Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló, como dice Pablo en Romanos 1:18 al 23. Y es precisamente que esa cita, hermanos, está en el contexto de ¿qué? De que él habló en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él está hablando, todos los hombres conocen a Dios, pero un momento, todos aunque lo conozcan, no conocen su carácter, no conocen quién es realmente Él. Y a eso le llamamos misterio. Por eso decimos que la fe no es irracional, pero la fe llega donde la razón no llega. La mente humana no puede alcanzar tal conocimiento por sí mismo y Dios tiene que revelárselo. A esto es lo que la Escritura llama el misterio. Por ejemplo, el hombre por sí mismo, hermanos, y noten esto, no pudo conocer cómo se originó el universo, ¿cierto? Ninguno de nosotros estuvo allí cuando todas las cosas fueron creadas. Entonces, ¿cómo sabemos que el mundo fue creado? Por fe, porque ninguno estuvimos allí. Creemos que la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios revela que Él en 6 días, exactamente 24 horas, creó todo esto que existe, el universo. Pero lo creemos por fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ningún hombre estaba allí, y Dios nos reveló eso, y Dios lo reveló en su palabra exactamente cómo todo lo creado llegó a ser. Pero por causa del pecado, el hombre ha entenebrecido su entendimiento, como dice Pablo en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Por esa razón, rechazan la revelación que Dios da. Esos hombres conocen la revelación, pero la rechazan. Solo Dios puede decirnos cómo las cosas llegarán a existir o llegaron a existir. ¿Quién estaba presente, hermanos? Pregunto, ¿quién estaba presente cuando todo fue creado? Ningún hombre, ¿cierto? El único que no ha sido creado fue Dios. Solo Dios puede decirnos cómo todas las cosas llegaron a existir. Eso es un misterio que solamente Dios puede revelarnos. El hombre jamás podrá descubrir eso por sí mismo. Y volviendo a nuestro texto, en el versículo 16, Pablo llama a este misterio revelado el misterio de la piedad. Esta frase es paralela al misterio de la fe que encontramos en el versículo 9 del mismo capítulo. Se refiere a la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El misterio de la piedad y el misterio de la fe es el Señor Jesucristo. Cosas que no podríamos saber a no ser que Dios nos las revelara. Ahora, ¿de qué misterio está hablando entonces? Del misterio de quién es Cristo y cuál es su obra. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo es un misterio, y esto es así porque el hombre no podría conocerlo a menos que el Señor lo dé a conocer. Y esa revelación se nos ha dado a nosotros en 2 formas. En primer lugar, en la Escritura se nos revela la persona de Jesucristo y su obra redentora para la salvación de los pecadores. Vuelvo a repetir eso, en la Escritura se nos revela la persona de Jesucristo y su obra redentora para la salvación de los pecadores. ¿Y qué estoy diciendo? Recuerden, hermanos, lo que dijimos al principio, lo que declaró el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y esto es preciso, hermanos, porque no podemos conocer a Cristo a menos que nosotros conozcamos la Escritura. Hermanos, ¿puede decir una persona que no conoce la Biblia que conoce a Jesús? No, porque solamente podemos conocer a Jesús por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Sería imposible, hermanos, conocer el Evangelio a no ser que vayamos a la Escritura. Sin embargo, el pecador podría venir a la Escritura e informarse de ciertos aspectos de la persona y obra de Jesucristo y todavía tener un velo en su corazón, porque hay personas que leen la Biblia, pero eso no los lleva obligatoriamente a conocer a Cristo, a conocer de Cristo, pero no a conocer a Cristo, a tener información de Él, pero no a conocerle personalmente a Él.
Pueden conocer lo que es la justificación que Él llevó a cabo en la cruz para que fuésemos justificados, pero esa persona no ser justificada. Esa persona puede saber que es la santificación que se deriva de la muerte de Cristo, pero él no ha experimentado la santificación. Es decir, Dios no se la ha revelado, aunque él tenga una Biblia. Él tiene la Biblia y aunque sepa acerca de Cristo, no conoce a Cristo. Y eso nos salva. Y eso nos salva. Esa persona todavía puede tener un velo en el corazón para no entender lo que significa. Y hay muchas personas cuando escuchan una predicación del Evangelio, aunque ellas entienden intelectualmente, su corazón no asimila lo que están oyendo. En otras palabras, ellos conocen esa verdad, pero no se han apropiado de esa verdad para salvación. Ellos necesitan que el Señor les quite ese velo y les revele este Evangelio. Es decir, tiene que haber una revelación directa de Dios en el corazón del pecador. Hermanos, si algo conocemos de la secta judía de nuestro tiempo y de mucho tiempo, es que rechazaron al Mesías. Y uno dice, ¿cómo es posible? Cuando todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 53 nos habla precisamente de los sufrimientos de Cristo, que Él necesitaba venir como un siervo sufriente y que iba a morir por nuestros pecados, iba a ser molido por nuestras rebeliones. ¿Cómo nosotros decimos, cómo pueden estos judíos no ver a Cristo en esos textos? Como Isaías 53, o Isaías 9, o muchos textos de la Escritura. Bueno, Pablo explica esto, que ellos tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, pero no conocían a Cristo, no lo conocían, ni sabían ni entendían nada. ¿Por qué? Vamos a mirar qué dice Pablo en segunda de Corintios 3:14 al 16. Segunda de Corintios 3:14 al 16, mire lo que dice de ellos. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se entenebreció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, ellos no pueden ver a Cristo a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido por el pecado. ¿Y qué está diciendo Pablo? Es que Cristo tiene que quitarle el velo para que le conozcan. Sigue diciendo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, o sea, cuando vayan a Cristo en arrepentimiento y reconozcan que Él es Señor y Salvador, el velo se quitará y lo conocerán. Hermanos, si usted ha entendido el Evangelio, no es porque usted sea más inteligente que los demás, sino porque a Dios le plació quitar ese velo que había en su corazón, porque a Dios le plació revelarle ese mensaje contenido en su palabra, a Él le plació abrirle el entendimiento para comprender estas cosas. No se jacte, hermano, no es porque usted sea más inteligente, sino porque Dios le plació darle a entender lo que a otros no le dio a entender. A otros no les ha quitado el velo, que a usted sí. Por eso es que muchas personas, aunque escuchen esto, ellas dicen, pero no lo puedo, no sé, no acepto estas cosas, porque el velo está puesto en su corazón. Y esta verdad la encontramos también en Mateo 16:15. Ustedes recuerdan, hermanos, que una vez el Señor Jesucristo, en medio de las multitudes, quiso sacar a sus apóstoles fuera de Judea y se los llevó al desierto de Cesarea. Y les hice una pregunta. ¿Ustedes quién dicen, la gente quién dice que soy yo? Uno dice que es Jeremías, otro que Elías. Y después les preguntó a ellos, bueno, eso es lo que dicen ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí encontramos la respuesta de Pedro en el versículo 15, Mateo 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note lo que está diciendo Pedro. La declaración de Pedro tú eres el Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. Tú lo eres. Y además de eso, eres el Dios hecho carne, porque eres de la misma sustancia de Dios. Eres Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, de Dios solamente viene Dios. Entonces le respondió Jesús, note esto, bienaventurado eres. ¿Y qué era Pedro? Un judío.
eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no hubiera conocido esto a menos que Cristo hubiera quitado el velo de su corazón, que el Padre hubiera quitado el velo de su corazón para que él descubriera, eres tú el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, ya te puedo ver. Y eso fue Dios, hermanos. Pedro jamás hubiera llegado a ese entendimiento, a menos que ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, a menos que el Padre no se lo hubiera revelado. Y en el discurso del pan de vida, en Juan 6:44, en este discurso el Señor dice a sus discípulos y a algunos judíos, de hecho aquí hay algunos judíos que también tenían el velo en su corazón como muchos gentiles. Juan 6:44 dice él, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Note el versículo 45. Escrito, ahora, ¿qué es lo que Dios va a revelar ahí? O sea, yo lo resucitaré, ninguno puede venir a mí, pero note cómo es que el Padre lleva al Hijo a estas personas incrédulas. Bueno, dice, ninguno puede venir a mí, pero si el Padre no le trajere, ¿qué va a hacer el Padre? Dice, escrito está en los profetas y serán todos. ¿Quiénes son esos todos? Todos los escogidos, enseñados por Dios, note, enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, que quitó el velo de ellos para que vinieran a Cristo. Si el velo no se quita, no pueden ir a Cristo, porque ellos conocen. Ahora, ¿por medio de qué? De la palabra escrita. Dice aquí, por medio de los profetas, y aquí estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Por eso es que cuando una vez nos predicaron el Evangelio, hermanos, comenzamos a entender lo que antes no entendíamos. Yo sé que todo creyente ha experimentado, yo tanto tiempo leyendo la Biblia y apenas vengo a entender las cosas. ¿Cómo es posible que yo llevaba 14 años leyendo una Biblia y apenas vengo a darme cuenta que las cosas eran así? Y ahora todo coge armonía y consonancia, ahora tiene todo, cae en su justo lugar, todo tiene armonía. Y yo sé que, hermanos, algunos leían las historias del Antiguo Testamento y era una completa confusión, pero ahora entendemos todo y decimos, wow, Dios ha quitado el velo de nuestro corazón, Dios ha iluminado nuestro entendimiento. Usted dijo, ahora empiezo a entender. En ese momento no era el entendimiento que usted tiene ahora, por eso, pero ese entendimiento que fue suficiente para ir a Cristo para ser salvo. Ahora, yo no le digo usted entendía la justificación y todo eso de la manera que ahora lo entiende. Pero lo poco que supo y que el Señor le abrió el corazón para entender, eso fue suficiente. Y fue el Padre que nos abrió el corazón y el entendimiento para que comprendiésemos ese mensaje, para que fuésemos a Cristo en arrepentimiento y fe. Segunda de Corintios 4:3. Note lo que dice aquí. Otra vez esta verdad. Segunda de Corintios 4:3. Pero la pregunta es, antes de pasar a eso, ¿cuál es la pregunta? Estamos hablando de ¿qué? Del carácter del mensaje esencial de la verdad. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje esencial de la verdad? El Evangelio. ¿Y qué enseña el Evangelio? Cristo, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Leamos ahora sí. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, ¿sí ves? Entre los que se pierden está encubierto. O sea que para los que van a condenación, el Evangelio sigue aún encubierto, sí, ellos todavía tienen el velo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, que es el centro del Evangelio, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero note, ¿qué pasó con nosotros? Eso pasa con los incrédulos que todavía no conocen a Cristo. Pero note lo que pasó con nosotros. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, y Pablo, ¿qué está utilizando aquí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Él está pensando en la luz cuando fue creada en el principio. Y dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, no solamente quitó el velo, sino que nos iluminó,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para poder conocerle, Él tuvo que abrir nuestro corazón. Nuestros corazones estaban en tinieblas, hermanos, pero Dios soberanamente lo resplandeció y entendimos y lo que necesitábamos entender. Por eso dice Pablo en Gálatas 1:13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. O sea, él está hablando como un hombre que tenía un velo en su corazón y en tinieblas. ¿Pero qué pasó? Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No, ahora no está diciendo que lo salvó desde el vientre, ¿no? Porque acuérdense que Pablo era un perseguidor. Él está diciendo, yo era un escogido, sino que la salvación todavía no había sido aplicada. Y cuando fue aplicada, Él abrió mi corazón, quitó el velo, iluminó. Dice, pero que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Y eso es precisamente lo que hizo con nosotros. Revelarnos a su Hijo en nuestros corazones por medio del mensaje del Evangelio. Nadie conoce a Cristo como Señor y Salvador a menos que se le predique el Evangelio de la salvación. Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje que debemos proclamar? El Evangelio de Jesucristo. Porque es a través de ello que Dios da a conocer a los pecadores el Salvador y la obra de ese Salvador. Esta es la razón, hermanos, por la que Pablo declara indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un mensaje que el hombre no podría entender a menos que Dios se lo revele. En segundo lugar, ese mensaje del Evangelio, que lo primero que dijimos, solamente puede ser conocido por revelación directa de Dios, ¿cierto? Pero en segundo lugar, Dios lo revela por medio de la predicación. No solamente Dios solamente lo puede revelar, sino que Él lo revela por medio de la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo, por eso es que es tan importante la predicación. El Espíritu Santo usa la palabra predicada, la palabra fielmente predicada, para que por medio de esa palabra ilumine al pecador. En este momento, hermanos, una persona puede estar pasando de muerte a vida, de tinieblas a la luz, por medio de esta palabra. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, los pecadores no se van a salvar sin la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y aquí se refiere, ahora usted dirá, bueno, ¿y usted cómo sabe que es la palabra predicada? ¿Cómo sabemos que aquí está hablando por medio de la predicación de los inconversos podrán ser salvos? Bueno, por lo que dice en el versículo 14 de Romanos 10. Versículos más atrás del mismo capítulo en que está, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo escuchamos y cómo podemos conocer a Cristo? Solamente por medio de la predicación. Si no hay predicación, no, los incrédulos, los impíos, no tendrán la oportunidad de ser salvos. Este trabajo de la predicación es sinérgico, es decir, nosotros hacemos una parte y Dios hace la más importante, quitar el velo del corazón e iluminar el entendimiento, pero nosotros debemos sembrar la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento en ese corazón, como lo hizo Dios con Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Se acuerdan en Hechos 16:4? Ustedes recuerdan que Pablo llegó a Filipos, no encontró una sinagoga, entonces se encontró con unas mujeres que estaban junto al río. Dice que Lidia era vendedora de púrpuras, quizás sacando esas ostras para la tinta de esa tela que era costosa en ese tiempo. Y dice Pablo así cuando llegó a Filipos en Hechos 16:4. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo ¿qué? La predicación de Pablo.
Y el Señor, note lo que pasó. ¿Cuál es la responsabilidad de Pablo? Hablarle a ella del Evangelio. Pero ¿qué hizo Dios? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Hermanos, si Dios no abre el corazón, quizá estas palabras para usted son como nada. No le resultan con ninguna importancia o tal vez chocante. La única manera que esa palabra sea agradable a sus oídos es que Dios quite el velo de su corazón y Dios le ilumine para que usted pueda alegrarse y asombrarse de esta maravilla. Este mensaje Dios lo ha entregado a su iglesia. Hermanos, tenemos la gran responsabilidad de predicarlo. Timoteo como líder y la iglesia de Éfeso que lideraba tenían esa gran responsabilidad, como también la tenemos nosotros de predicar el Evangelio, de proclamar el ministerio del mensaje de la piedad. Dios nos ha dado esa gran responsabilidad y ese gran privilegio de llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. ¿Estamos haciendo esto, hermanos? Ellos no se van a salvar, hermanos, solamente con oración. Ellos se van a salvar que ellos escuchen el Evangelio. Entonces, lo que aprendemos en primer lugar del carácter de ese mensaje esencial de la verdad es que solo ese mensaje puede ser conocido a través de la revelación directa de Dios. En segundo lugar, que esa revelación será dada por medio de la predicación del Evangelio. Y vamos a mirar, en segundo lugar, que este mensaje esencial de la verdad ha sido honrado por Dios de forma muy especial. Lo primero que vimos es que este misterio solamente es revelado por Dios, ¿cierto? Lo segundo que vamos a mirar es que este mensaje esencial de la verdad ha sido honrado por Dios de forma muy especial. ¿Cómo miramos esto en el texto? Pues Pablo comienza diciendo, e indiscutiblemente. ¿Qué es indiscutiblemente? Bueno, la palabra indiscutiblemente viene de la palabra griega homologeo, que significa decir una misma cosa. Homo igual, logos palabras, las mismas palabras, es decir, la misma cosa. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de que tenemos una confesión de fe, estamos diciendo que estamos hablando una misma cosa. Creemos todos una misma cosa. Creemos lo mismo. Pablo dice que todos tengamos un mismo sentir. Y a eso se está refiriendo la palabra homologeo. O sea que aquí Pablo está hablando de algo que todos los creyentes están de acuerdo. Esto está de acuerdo, todos los creyentes, es una convicción unánime de todos los creyentes. ¿Y cuál es? Que grande es el misterio de la piedad. Todos estamos unidos y todos los cristianos llegamos a ese acuerdo. Hermanos, grande es el misterio de la piedad. Y esto es indiscutible, dice Pablo, para todo verdadero creyente. Todo cristiano sabe muy bien que el misterio de la piedad es algo grande. Hermanos, yo sé que una persona que no es creyente no puede verlo como algo grande. Yo, la verdad, es un asombro. Cuando leíamos al principio, ¿quién es Cristo? Esas palabras deberían retumbar nuestro corazón. Y decir, wow, conocer a Cristo es lo mejor. Es nuestro todo, ¿cierto? Y hermanos, y para aquel que Cristo es todo, está dispuesto a dejar todo por Él. Todo por Él. Hasta lo que más ama en este mundo es capaz de dejarlo, porque lo que más ama ya no es las cosas de este mundo, sino Cristo. Todo miembro del pueblo de Dios sabe la importancia que tiene el mensaje del Evangelio, y su importancia radica en que está centrado en la persona y obra de Jesucristo. El hecho de que Dios fue manifestado en carne es demasiado importante, que es más importante que pueda existir que Él sea completamente Dios y completamente hombre. Hermanos, ¿qué es más importante que esto? Eso lo enseñábamos en la escuela bíblica, ¿cierto? Un misterio, hermanos, es que Dios es 100% hombre, 100% Dios. Y grande es este misterio por la grandeza del Señor y Salvador Jesucristo y por la grandeza del poder de Dios que guarda el mensaje del Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo, ¿sabe qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es como si Pablo dijera, no me avergüenzo del Evangelio porque revela el poder salvífico de Dios. ¿Y qué mensaje, hermanos, puede ser más grande que el misterio de la piedad? También es indiscutiblemente grande este misterio de la piedad por las repercusiones que este conlleva. Este es un mensaje que implica salvación y vida eterna para los que creen, o condenación perpetua por el rechazo de este ofrecimiento gratuito de Dios. Hermanos,
Es indiscutible. Olor de muerte para los que son de muerte, olor de vida para los que son de vida. Aquellos que rechazan ese mensaje sufrirán su condenación justamente. Pero aquellos que lo aceptan con agrado, la obra y de Cristo, serán salvos y recibirán vida eterna. Grande es el misterio de la piedad. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿cuánto valor le damos al gran privilegio que Dios nos ha revelado y abrir nuestro corazón para que entendamos ese mensaje del Evangelio? Para mí es una gran maravilla, hermanos. Debería ser para nosotros saber que este Cristo que nos ha revelado a todos, se nos ha revelado a nosotros. Cuando el Señor hablaba en sus palabras, noten lo que dice, a sus discípulos le preguntaron. ¿Se recuerda que el Señor hablaba en Mateo 13? Hay una serie de parábolas que Él estaba hablando. Y noten que no todos los que escuchaban esa parábola la entendían. ¿Qué dice Mateo 13:10? Porque en Mateo 13:10 los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, a vosotros, no a los otros, sino a vosotros, mas a ellos no les es dado. O sea, aquí puede haber personas que quizás Dios no quiera revelarles este mensaje. No entiendan esto o no lo asimilen, no les cuadra en su mente. Dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y no estaba hablando, hermanos, de los impíos, sino de los profetas. Noten aquí que los impíos ni siquiera a los profetas del Antiguo Testamento no se les reveló como se les revela ahora a los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Y al final de esas palabras Jesús le pregunta a sus discípulos en el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Por qué entendieron esto? Porque Dios soberanamente le plació abrir el corazón a ellos. Dios soberanamente les abrió el entendimiento a esos discípulos. Y hermanos, ¿quiénes eran los discípulos de Cristo? Un grupo de pescadores ignorantes e iletrados. No eran los más sabios de Galilea ni de Judea, pero Dios le plació a ellos revelarles a su Hijo. Ni no a los sabios de la época. Por eso Cristo le dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento entendieron estas cosas. Y usted dirá, bueno, eso está en la Biblia explicado, claro, porque acuérdense que el Evangelio en el Antiguo estaba como un misterio, pero fue revelado en el Nuevo. Vamos a Primera de Pedro para explicar esto. Primera de Pedro 1:10. Y miremos que los profetas del Antiguo Testamento no entendían a cabalidad esto. Dice aquí, los profetas, y obviamente se refiere a los del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los del Nuevo Pacto, inquirieron y diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación. Ellos estaban investigando, escudriñando, buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban ellos. Obviamente ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo al escribir estas cosas. Pero cuando las escribían, ¿qué pasaba? No entendían todo el misterio. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53 está hablando de los sufrimientos de Cristo y el Salmo 22 está hablando de los sufrimientos de Cristo. Eso ya estaban escribiendo que Cristo era necesario que sufriera. Y no solamente eso, y las glorias que vendrían. Por ejemplo, en Isaías, al final de los capítulos, está hablando de las glorias que vendrían tras ellos, tras los sufrimientos de Cristo. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, o sea, no para los del Antiguo Testamento, sino para nosotros, los del Nuevo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, ¿qué? Otra vez, predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y hermanos, esto es maravilloso, hermanos. Dios
nos ha revelado cosas que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron entender, que los creyentes de ahora sí. Por eso aquí se le llama a estos creyentes bienaventurados. Por eso somos dichosos, bienaventurados, porque entendemos lo que ellos no entendían. Dichosos porque estamos entendiendo. Y aunque los profetas veterotestamentaros vieron cosas asombrosas, hermanos, imagínense en el Antiguo Testamento, Moisés vio el mar rojo abrirse en dos. Ellos vieron los milagros, caer codornices, miles y miles de ellas en el desierto. Vieron, hermanos, salir agua de una roca. Miraron cómo una vara se convertía en una serpiente. Vieron muchas cosas, que fuego descendía del cielo. Pero ¿sabe qué? Dice Cristo de nosotros, que nosotros estamos viendo cosas que ellos desearon ver. Usted diría, no sé si alguna vez ha pensado, yo quisiera estar en el Antiguo Testamento para ver todos esos hechos portentosos y maravillosos. Y el Señor les dice, no, ellos desearon lo que ustedes están viendo hoy. Porque lo que ustedes están viendo hoy a través del Evangelio es mucho mayor que lo que ellos vieron. Ellos oyendo lo que ellos desearon oír y entendiendo lo que ellos anhelaron entender, usted lo entiende. Por eso dice Pablo, grande es el misterio de la piedad que Dios nos ha revelado. Y no para ahí, hermanos. Ellos no vieron lo que nosotros vemos porque Dios se hizo hombre y murió en la cruz. Hermanos, ellos no miraron a Dios hecho carne, convirtiéndose en hombre, sin dejar de ser Dios, obviamente. Eso es un misterio. Y todavía más, ¿sabe qué? Dios habita en nuestras vidas. Así que los profetas del Antiguo Testamento no vieron lo que nosotros vemos, dice Pedro, noten esto, hasta los ángeles que están delante de Dios anhelan ver lo que nosotros vemos. ¡Wow! ¿Sabe qué están haciendo los ángeles cuando la iglesia predica el Evangelio? Ellos están estirando digamos así, bueno, no tienen cuello, pero son seres espirituales, pero ellos están prestando oído para ver qué aprenden, porque ellos aprenden los misterios que fueron revelados a través de la predicación de la iglesia. Por eso dice en Efesios 3:10, dice Pablo, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, note eso, por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Está diciendo, la iglesia da a conocer los misterios. Es por medio de la iglesia que la sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, hermanos. Eso es sorprendente, hermanos. Si usted pensaba que los ángeles sabían más que nosotros, no, nosotros sabemos. Un creyente aquí tiene más conocimiento que un ángel en el cielo de estas cosas. Los ángeles están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios cuando ven el plan de salvación manifestado a través de su iglesia. Hermanos, yo me pregunto, ¿esto quiere decir que un ángel está ausente en un culto cuando la palabra está siendo predicada en la presencia de Dios especial? De ninguna manera. Ellos anhelan contemplar este misterio. Hermanos, ¿cuántos hoy prescinden de congregarse cuando los ángeles anhelan conocer estos misterios y ahora lo estamos predicando? Qué grande es el misterio de la piedad que Dios nos ha revelado, así que debemos caminar con cuidado a la luz de esta verdad que se nos ha confiado, viendo lo grande que es este mensaje de salvación. Por eso debemos estar muy agradecidos, hermanos. Yo creo que el motivo de un culto de adoración es motivo de mucha gratitud, de que Él nos haya removido de nuestros corazones ese velo y haya eliminado nuestro entendimiento. Cuánto debemos estar agradecidos y cuánto debemos adorarle, hermanos. Eso debe ser de mucho motivo, de mucha motivación para inclinar nuestro corazón a Él. Eso es motivo, hermanos, para adorarle con todo nuestro fervor y corazón. Bien, hermanos, ya hemos visto en primer lugar que solo este mensaje puede ser conocido por medio de la revelación divina. En segundo lugar, que este mensaje esencial de la verdad ha sido honrado por Dios de forma muy especial. Y en último lugar, en tercer lugar, este mensaje esencial de la verdad produce y estimula la piedad.
Este mensaje esencial de la verdad produce y estimula a la piedad. Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y noten que la palabra que aquí es piedad, piedad. Y preguntamos, bueno, nosotros hablamos de piedad, pero ¿qué es piedad? Bueno, ¿qué es la piedad? Yo creo que Jerry Bridges, en su libro La devoción de Dios en acción, define la piedad de esta forma. La piedad es aquella devoción a Dios que tiene como resultado una vida que agrada a Dios. Vuelvo a repetir esa definición de piedad. La piedad es aquella devoción a Dios que tiene como resultado una vida que agrada a Dios. Es decir, es una vida que está en comunión con Dios y se consagra a Dios. La devoción es dedicación, es dedicarse a algo. Y es interesante, hermanos, que aquí Jerry Bridges dice que la piedad es la devoción en acción. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere ser piadoso, tiene que ser devoto. Si usted no guarda devoción con Dios o vive en comunión con Él, eso no va a producir piedad, porque la piedad brota de la comunión con Dios en devoción. En otras palabras, una persona piadosa es aquella que por encima de todas las cosas anhela la comunión con Dios. Aparta tiempo para ello. Y como hemos dicho, hermanos, yo sé, en los cultos de oración no hemos hablado mucho de que hay 3 elementos que componen la piedad. ¿Se acuerda? El temor a Dios, el amor a Dios y el deseo por Dios. El amor a Dios, el temor a Dios y el deseo por Dios. Es como un triángulo y el triángulo tiene una base, ¿no? Abajo hay 2 vértices. El primer vértice del lado, digámoslo aquí, mi mano izquierda, es el temor a Dios. Luego sigue acá el amor a Dios y estos 2 producen otro vértice que está por arriba que se llama el deseo por Dios. Es como un triángulo. Entonces, el creyente comprende primero en el temor de Dios la grandeza, hermanos, la grandeza. Eso se conoce a través de la oración y la palabra del Señor y la santidad de Dios, por otro lado. Por otro lado, su propia indignidad y pequeñez. Noten que el temor de Dios brota de esto, de 2 cosas que debemos tener claras. ¿Quién es Dios? La grandeza y la santidad de Dios. ¿Se acuerdan? Isaías, cuando contempló la santidad de Dios, dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Han visto al Rey. Pero él no solamente miró la grandeza. ¿Qué lo llevó a ver? La grandeza, ¿qué lo llevó a verse a él mismo? Lo llevó a verse como algo indigno y ver su pequeñez, su bajeza. Y este creyente temeroso de Dios puede, ahora que ve su indignidad, puede apreciar de verdad el amor de Dios, que es nuestro segundo vértice. Él ve el abismo infinito que hay entre un Dios santo y una criatura como Él. Y el amor que cruzó dicho abismo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Es como si Él dijera, ¿cómo puede Dios amarme siendo yo un miserable pecador que solamente merece el infierno? Y Él tan majestuoso y grande en santidad me haya visto y aún a pesar de mi pecado me haya salvado y entregando a su Hijo. Hermanos, ¿eso no nos lleva a amar? Claro que sí. Así que el temor de Dios trae como resultado el amor a Dios y el temor a Dios junto con el amor a Dios produce deseos por Dios. Si usted teme, va a amar a Dios indefectiblemente. Y si usted teme y ama a Dios, eso va a producir deseos por Dios. ¿Se acuerda que el Señor, una de las cualidades en las bienaventuranzas del cristiano verdadero, hizo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Es tener hambre y deseos por Dios. Eso es sed de justicia. Por eso decía el salmista expresamente, y gráficamente lo decía así, él se miraba como un siervo, decía así en el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma desea a Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, ¿qué puede ser más intenso que la sed de agua que siente un siervo perseguido? Pues el salmista sin duda utiliza este cuadro para ilustrar, hermanos, la intensidad de su propio deseo de la presencia y el compañerismo con Dios. No solamente, hermanos, en sus devociones personales,
sino también a través de la congregación pública. Por eso dice David en el Salmo 84:10, nota lo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ustedes saben que en ese contexto David escribió porque él estaba castigado, él no estaba permitido de entrar a los atrios de Dios. Y él desearía, Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y David no habitaba en cualquier lugar, en una choza, habitaba en una mansión. Y él deseaba más que su hogar, la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? La iglesia. Ese es el deseo tuyo, permanecer allí. No solamente en lo personal con Dios, sino también con el pueblo de Dios, en su presencia especial. Él decía, escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Hermanos, dígame, ¿qué morada no hay de maldad hoy? Toda morada que no es casa de Dios es morada de maldad. Eso, y el que desea eso, hermanos, si usted realmente piensa que es piadoso, pues debe vivir de esta forma. Si los deseos suyos son así, entonces usted es un hombre piadoso, una mujer piadosa, y esto es ser piadoso, esto es lo que la Biblia llama piedad. Entonces, a lo que Pablo se refiere en nuestro texto es que este misterio del que la iglesia es columna y baluarte es el misterio de la verdad. Es un misterio que produce piedad. Si alguno no entiende el mensaje del evangelio, no puede ser piadoso. Y ninguno puede crecer en piedad a menos que crezca en el entendimiento de este mensaje esencial de Dios. Porque muchas personas no anhelan y desean a Dios y desean la casa de Dios, porque no han entendido el mensaje del evangelio. Y precisamente lo que hace que un creyente sea más piadoso es que otra persona, es que esta persona entiende más el evangelio. Y no me refiero al estudio de teología, sino al entendimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestra indignidad y el entendimiento de la grandeza de Dios. Cuando crecemos cada vez más en el entendimiento de nuestra pecaminosidad y del entendimiento de la gracia de Dios, en esa misma medida crece nuestra vida de piedad. Por ejemplo, hermanos, si una persona conoce las doctrinas de la gracia, usted la conoce, ¿cierto? Que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, o sea, hay una elección incondicional, que Dios dice que nos escogió pese a que nosotros estábamos depravados y vino a morir por nosotros, por los escogidos, y vino a aplicar su obra del Espíritu Santo. Es decir, si esa persona puede conocer las doctrinas, pero esa verdad, si esa verdad no lo ha humillado, es porque no ha entendido las cosas como deben ser entendidas. Por eso le digo, hermano, si usted sale aquí, debe salir humillado. No empoderado, humillado. El mensaje de Dios no empodera, humilla. Porque el único poderoso aquí es Dios. Y dice, como dice Pablo, hermanos, cuando hablaba del aguijón, que oró 3 veces y el Señor le dijo, no, bástate con mi gracia. Pero él dijo, porque tu poder se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. O sea que cuando soy débil, soy fuerte, porque no me apoyo en mi poder que es débil, sino en el poder de Dios que sí es poderoso. Y estoy redundando, pero es necesario para explicar esto. Así que, hermanos, en la medida que una persona crece en esto, crece en piedad. Así que esto debe ser entendido, porque esta persona solo tiene, pero no solamente una comprensión intelectual llena esto. Una persona puede conocer esto, pero sin experimentar esto. Esto no sirve intelectualmente. Esto nos conduce a ver a Cristo no solo como el centro de nuestra salvación cuando entendemos esto, sino que también nos lleva a ver que Cristo es el centro de nuestra santificación. Dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice allí, hermanos, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Por tanto, quien fue manifestado en carne es Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, Cristo no es lo más importante o una parte del misterio de la piedad. No, Cristo es el misterio de la piedad. No es lo más importante. No es una parte del ministerio de la piedad. Él es el misterio de la piedad. Por eso es inevitable adentrarnos en el conocimiento de la persona de Cristo y no terminemos pareciéndonos a Él. Hermanos, esta unión con Cristo y este entendimiento que tenemos llevará a hacernos más parecidos a Él.
Dice Pablo en 2 Corintios 3:18. ¿Se acuerda que habíamos hablado del velo? Pues más adelante dice, ¿qué dice ahí? Por tanto, todos nosotros mirando ¿a qué? Note eso, a cara descubierta, ya se ha quitado el velo, a cara descubierta, como en un espejo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese espejo? Santiago dice que este espejo es la ley, es la escritura. La gloria del Señor, o sea que por medio de la escritura conocemos al Señor porque se ha quitado la cubierta. Pero cada vez que vemos al Señor en su palabra, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como les había dicho alguna vez, hermanos. Ustedes, por ejemplo, hermanos, conocen matrimonios, ¿cierto? Que llevan años. Matrimonios que tienen muchos años. Y ustedes notan que a través de los años los cónyuges se comienzan a parecer el uno al otro. Están tanto tiempo juntos que comienzan a parecerse. Bueno, cuando se pasa, hermanos, tiempo con Dios, con Cristo, en una comunión diaria con Jesucristo por medio de la oración, por el estudio de la palabra, por los medios de gracia, ¿sabe qué? Esa palabra, como un espejo, comenzamos a ver a Cristo y comenzamos a conformarnos más y más al carácter de Él. Deseamos conformarnos más a Él, es decir, nos vamos a parecer más a Cristo y vamos a ser piadosos porque Cristo es la piedad hecha carne. Por tanto, hermanos, si Dios quitó el velo de nuestro corazón e iluminó nuestro entendimiento para que entendiéramos el mensaje del Evangelio de Jesucristo, no es simplemente para salvarnos, sino también, más aún, para que pudiéramos ser iguales a Cristo. Ese es el misterio de la piedad. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28, y voy terminando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermanos, ¿y a cuál bien se está refiriendo Pablo aquí? ¿A tener un carro, el último modelo? ¿La última casa? No, hermanos. Él no está hablando de cosas de este mundo. Todas las cosas ayudan bien, hermanos. Y medio de problemas, de enfermedades, toda providencia Dios la va a utilizar para el bien. ¿Pero para cuál bien? Sigue diciendo Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que aquí el propósito es eso. Y todas las cosas van a servir para eso. Todas las cosas buenas o malas en sí mismas nos ayudan al bien de parecernos cada vez más a Cristo. Él es el modelo a quien Dios quiere que nos parezcamos, porque Él es el misterio de la piedad. Este es el propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Sabe cuál? Ser semejantes a Cristo. Hermanos, ¿qué haría Cristo en su lugar en este momento? Pregúntese, cada vez que usted tome una decisión, pregúntese, ¿qué haría Cristo en este momento? Entonces, hoy nos hemos centrado únicamente en el carácter del mensaje esencial de la verdad y hemos dicho en primer lugar que solo ese mensaje puede ser conocido por revelación directa de Dios. En segundo lugar, que este mensaje esencial de la verdad ha sido honrado por Dios de forma muy especial. Y en tercer lugar, que este mensaje esencial de la verdad produce y estimula la piedad. Conclusión. Hermano, quiero hacerte unas preguntas antes de terminar. Solamente, no me vaya a responder, hermano. Simplemente en su corazón mediten esto. ¿Cuánta gratitud hay en ti hacia Dios por haberte dado el privilegio de conocerle, de comprenderle, y de apreciar y de apropiarte de la verdad que el Evangelio anuncia? ¿Cuánta gratitud en tu corazón hay por esto? ¿Qué tanto te involucras en dar gracias de lo que recibiste de gracia, siendo un instrumento para que otros que no conocen el Evangelio que tú conoces, lo conozcan? ¿Estás creciendo? Yo te pregunto, hermano, ¿estás creciendo en el conocimiento de este mensaje esencial de la verdad? ¿Estás creciendo? ¿O tu vida sigue no como antes? A la luz de todo lo enseñado de esa posición, ¿te estás pareciendo a Jesucristo? ¿Qué tanto estás conformando o te estás conformando al carácter de Cristo? Porque Dios te salvó con ese propósito, no para que te parezcan más al mundo, sino para que te parezcan más a Cristo. Pero la pregunta es, ¿a quiénes quieres parecerte? ¿A Cristo o a las personas del mundo, que aman las cosas del mundo? Cada día que no practicamos la piedad, nos estamos conformando al mundo de impiedad que nos rodea. Es cierto, hermanos, que nuestra práctica de piedad no es perfecta en este mundo. No, ninguno es perfecto.
y que no está a la altura del patrón bíblico, pero nunca debemos o dejemos de seguir adelante por conocer a Cristo y ser como Él, porque estos son los verdaderos cristianos. Estos son los verdaderos cristianos. Que Dios nos ayude, hermanos.